Estás escuchando El Vacío FM. Estás escuchando El Vacío FM, punto de encuentro digital para el arte y la cultura. Me encuentro aquí con mi co-host Iván Manzanilla, yo soy Andrés Hernández y el día de hoy tenemos el honor de tener en nuestro espacio al increíble Joan Labrada. Inicialmente, pues diseñador gráfico y ahora más enfocado en el área de la animación 3D como independiente y que además tiene un proyecto increíble con un equipo pues bastante pequeño de animación ubicado en Cuba y que nos quieren sorprender con esta propuesta de traernos el primer anime hecho completamente en Cuba, con una ambientación fantástica inspirada en obras como Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, en anime como estas películas de Estudio Ghibli, inspirado en el estilo de Hayao Miyazaki. Yo también diría que por ahí tiene un poquito de otros artistas japoneses, pero ¿por qué no lo hablamos un poquito, pues, después, ¿no? Por el momento quisiéramos que Joan Labrada, Illustrash, Vale, vale. te presentaras un poquito, qué puedes decir sobre ti, ¿no? Antes de hablar sobre tu proyecto. Hola, pues nada, mucho gusto, encantados. Y Qué nada, bueno. eso, mi nombre es Joan, vengo de la ilustración desde un principio, luego el diseño. Y nada, por eso de como ir explorando otros medios e ir ampliando, como nunca estar satisfecho como tal en un medio, pues acabé en el 3D y luego en la animación. Y es donde más cómodo me he sentido, es donde más siento que puedo como pues explorar diferentes caminos ya sea visuales o narrativos, que al final es como lo que más me llama la atención, contar la historia, que es, de cierta forma. Ok, ok. Sí, es muy normal, ¿no? Siempre esto de saltar de un medio a otro. En el caso de nosotros, pues creo que lo hablamos incluso poquito, ¿no? Ahorita detrás de cámaras, ¿no? Iván es arquitecto. De profesión es arquitecto. Yo de profesión soy un multiculturólogo, pero creo que si hay algo que nos apasiona, que nos une como mentes creativas, pues es justo toda esta cuestión del arte audiovisual, ¿no? Somos gente que también estamos muy apasionados por la animación, por el cine, por los videojuegos y creo que justamente este espacio es la culminación de todas esas cosas que nos encantan, ¿no? Y puedo ver mucho, pues todas pues todas estas raíces que puedes tener de la ilustración y del diseño gráfico, ¿no? Se nota muchísimo en el estilo y en el alma de Aldán, que hay mucho trabajo de ilustración, hay mucha experiencia tanto en el área como de ilustración como de diseño. Hay un estilo bastante marcado que creo que, que al menos caracteriza mucho no solamente pues lo que podemos ver en este proyecto que estás por sacar, sino también en tu trabajo previo, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito del trabajo previo que has hecho como animador? Pues como animador no tengo mucho aún. La mayoría de cosas que tengo son como proyectos míos de pasión y tal. Porque sucedió algo muy interesante, bueno, muy interesante, muy gracioso. Y es que yo empecé a animar sin realmente saber animar, como todo el mundo. Pero aún así hacía muchas cosas. Y yo empecé el dance sin ser nada más bueno animando, siendo bastante malo de ello. Y en el camino fue como que fui aprendiendo, fui estudiando un poco más. Y a partir de ahí entonces fue que empecé a hacer otros proyectos, a colaborar con gente ya en el ámbito de la animación y tal. Pero eso, como tal tengo muy pocos trabajos de animación. Y qué loco. Y por ejemplo, para el Dan o para este proyecto, pues, has tenido como algunas limitaciones. A lo mejor, ¿qué tanto eh, es este estilo, pues, a lo mejor que tienes? Limitación y qué tanto es como intencional, ¿no? Porque yo la te lo veo, para mí se me hace muy
no sé, tiene como esos colores, como esa vibra tanto que nos gusta a Andrés y a mí también, que cuando me lo mostró yo quedé muy sorprendido, la verdad. Sí, 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 no esperábamos que fuera un trabajo hecho por un equipo tan pequeño, ¿no? Sí, Pero creo que justamente este estilo Muchas como gracias. a los cel shading, ¿sabes? Entre este sí, cel shading con colores muy vibrantes, que también parece como este mix entre el 2D y el 3D es algo que nos llama mucho la atención. Y creo que Ujú. en eso también yo concuerdo mucho con Iván. Quisiéramos saber, o sea, qué tanto de, por ejemplo, este estilo de animación nace desde el estilo, desde la intencionalidad artística y qué tanto nace desde las limitaciones que pueda haber, ¿no? Porque a lo mejor no siempre se puede hacer algo tan hiperrealista o a lo mejor no siempre se puede hacer, no hay las herramientas para hacerlo, ¿no? No, Sí, claro. ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? pues la mayor parte sí es intención. Desde el principio la idea fue hacer un proyecto así de shading animado. ok. Sí es cierto que en un principio haga mucho más 3D. Todos los entornos y todo era bastante más 3D. Y por un tema de ahorrar tiempo fue que se fueron haciendo los fondos, etcétera, en 2D. Y a nivel estilístico luego me gustó muchísimo más cómo quedaba así y pues decidimos hacerlo completamente así. Prácticamente todos los fondos en 2D, donde a lo mejor son habitaciones que son pequeñas y que se usan muchos ángulos de cámara, pues se hace en 3D porque es más fácil. Pero eso, la idea siempre fue hacerlo animado, de cierta forma, hacer shading. Sí, sí, sí. Sí. Y por ejemplo, de También esto, o sea, existe la limitación técnica. O sea, he intentado hacer otros proyectos a lo mejor un poco más realistas y eso, por sí. limitación técnica me es prácticamente imposible. Pero bueno, no es algo que me No, moleste, es algo que he perseguido a propósito. sí, yo por ejemplo, cuando vi este proyecto, digo, Andrés y yo creo que este es un anime que nos gusta demasiado, que es Tatami Galaxy. Y no, yo lo vi hasta muy, como ese estilo tan similar, ¿no? Como tan surreal y con estos colores igual, no sé, creo o sea, que tomaste como de inspiración para este proyecto, pues. Pues muchas cosas, realmente. A nivel visual, supongo que lo más sería Ghibli, tal vez. Ghibli, hay un ilustrador que me gusta mucho, que aunque no se parece mucho, dentro de mí siento que está la referencia, como a nivel de arquitectura y tal, que es Gastón Pacheco, que me gusta muchísimo, es argentino. Ok. Y luego eso, Ghibli, mucho anime, no sé, One Piece, sobre todo en el manga hay Sí, claro. muchos paneles, sobre todo cuando llegan a una ciudad nueva o que hay paisajes así que son espectaculares. Y de eso también hay mucha inspiración. Mucho anime antiguo, tipo Heidi, tipo Marco, y Oh, eso, a sí, nivel sí, visual, sí. a nivel visual eso, son como las principales referencias. Luego también hay mucho de videojuegos, hay un poco de Outer Wilds, sobre todo en el sentido de los paisajes y tal, Claro, pues claro. eso, hay un poco a nivel diseño, se puede decir, diseño de escenarios y tal, un poco de eso. Pero mayormente anime, mayormente bebé de anime. Sí, sí, justamente creo que todas las referencias que nos dices se notan, ¿no? Sí. Se respiran mucho al momento de ver la animación. Y no sé si estás familiarizado con el trabajo de Takashi Murakami. Creo ¿Me que, suena? bueno, si no lo conoces, es un ilustrador japonés que, que creo que lo primero que pensé cuando vi tu trabajo, y ahora que lo pienso, fue lo primero que pensé más allá de Ghibli o cualquier cosa, dije, esto es Takeshi Murakami, 100%. Digo, Es el de las flores, ¿no? el de las flores, sí, 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 sí. Sí, Pero sí. Sí, sí, justamente sí, sí, sí. cuando Takeshi Murakami se cambia a lo mejor a hacer luego estos escenarios más surreales, con este uso también de Sí. colores muy vivos, nubes, estos personajes muy caricaturescos, me recordó muchísimo. Entonces, creo que fue lo primero que me saltó a la vista y es interesante que pues justo, ¿no? O sea,
veo un tanto de esta media pues japonesa, de todos estos medios pues japoneses y se nota mucho. Am, esta decisión que tomaste de, bueno, creo que, ¿saben qué? Creo que nos estamos adentrándonos mucho sin antes hablar un poquito del contexto, ¿no? ¿Nos puedes Sí. comentar un poco de Aldan? ¿Nos puedes hablar un poco de qué va? ¿Nos puedes hablar un poco de cómo nace? Cuéntanos sobre Aldan, porque creo que estamos hablando mucho de la parte técnica y nos estamos saltando la parte esencial que es hablar del proyecto Ujú. como tal, ¿no? ¿Qué es? Presentarlo. Vale, Aldan es una película que está dividida en 5 actos. Y bueno, de momento van a ser como una miniserie. Cada acto funciona como capítulo. Y por el tema de ser un equipo muy pequeño, sin presupuesto, pues es más óptimo lanzarlo en formato miniserie, por lo menos en esta primera etapa. Y ya luego entonces, una vez concluido, que si existen más medios, pues se convertirá en una película que se presentará a festivales, etcétera. Esa es como la meta. En cuanto a historia, eh, es una historia fragmentada, o sea, cada acto sigue personajes diferentes y sigue diferentes perspectivas de cómo afrontar el fin del mundo. Esa es la premisa. Cómo sobrevivir ante el fin del mundo. Cómo sobrevivir no desde el punto de vista mágico de cómo salvar el mundo, sino cómo sobrevivir cuando hay una catástrofe que no se puede hacer nada. Algo espacial, un evento cósmico del que no puedes resistirte porque somos hormigas. Y cómo vivir, porque sabes que se va a acabar, pero aún tienes unos días de vida. Entonces, ¿qué se hacen en esos días? Esa es como la idea principal de la serie. Cada acto sigue como personajes diferentes, sigue como diferentes sentimientos de querer evitarlo, o a lo mejor sucumbir y no hacer nada, o intentar entretener a la gente por el tiempo que queda, etcétera. La serie está ambientada en una ciudad posapocalíptica, en el sentido de que es la última civilización que existe. Una civilización donde todos viven en una ciudad parque de atracciones hecha por pingüinos. Y es una mezcla de seres fantásticos con animales antropomórficos, con seres mitológicos, etc. Es como la fantasía reunida en un solo lugar. Esa es Headband. Fuck, qué loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que nunca había escuchado como tal esa descripción de Aldan. O sea, creo que tenía como nociones y pues había escuchado como cosas, pero no había entendido como tal. Bueno, no sé, ahora que me lo platicas como que me suena muy increíble, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a esa historia, ¿no? A lo mejor como, ¿cuál fue tu inspiración para crear esto? Pues, o sea, llegar al punto de que sea como el fin del mundo y esta ciudad que pues está... ¿Cómo llegan los pingüinos también, supongo? Los pingüinos es porque es un motivo. La serie en sí nace de una forma muy tonta. Ajá. Eh, incluso, por ejemplo, se eligió el cel shading como tal porque Angélica, que es la ilustradora que hace los fondos, personajes, etcétera, hizo un dibujo de un personaje que me gustó muchísimo. Y entonces, pues, decidí hacerlo en cel shading también para yo probar el estilo que nunca había hecho. Y así hice el modelo del personaje. Y bueno, me gustó muchísimo y dije, vamos a hacer algo más con eso. Vamos a hacer a lo mejor una miniserie, algunos capítulos cortos, etcétera. Eso luego se fue desarrollando. El tema de los pingüinos es porque los pingüinos siempre son usados como, por los colores que tienen, siempre son los mayordomos. Y pues decimos pues que sea al revés, que sean los pingüinos los jefes y que los demás sean mayordomos. Ah, qué Ok. increíble. Sí, 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 Y sí. eso. Y luego se dio otra lectura como que los pingüinos son aves y no pueden volar. Y eso es un tema muy Sí. importante dentro de la serie. El tema de querer tener el cielo, etcétera. Y eso, por ahí nace como tal. La idea del fin del mundo se fue desarrollando con el tiempo. Primero, la idea original era como narrar la vida dentro de Adán. Pero al ser Adán este paraíso como tal, es difícil encontrar como algo que mueva a los personajes, que
atiente contra esa paz y que al mismo tiempo se siga viendo una ciudad preciosa. Entonces lo que decidimos hacer es como que la gente se quede con el recuerdo de que esa es una ciudad preciosa, pero tú ni siquiera lo ves porque el primer capítulo empieza con la destrucción. Entonces, eso, por ahí fue la historia. A mí me encanta este contraste justamente de la parte visual, vamos a decirlo así, porque al final no es un contraste, ¿no? Dentro del world building que estás haciendo, dentro de Sí, sí, esta sí. construcción del universo, pues tiene bastante sentido, ¿no? Incluso esta pequeña analogía, ¿no? De las aves que no pueden volar, ¿no? Pero que de alguna manera están liderando su propia utopía que además está a punto de destruirse, ¿no? Creo que es una historia que suena poderosísima. Creo que me encanta justamente de nuevo, ¿no? El contraste visual entre algo que visualmente es muy bonito, es muy vivo, está lleno de colores, muy fantasioso, pero luego esta historia postapocalíptica, trágica, donde los personajes están entre intentar salvar lo que puedan, entre intentar adaptarse a la idea de que en algún momento van a morir, ¿no? O de que en algún momento van a desaparecer junto con todo lo que tienen, ¿no? Y tratar de sobrellevar eso. Es increíble. Y justamente creo que lo habíamos escuchado anteriormente haciendo investigaciones haciendo esta investigación sobre Aldán y viendo pues algunas reseñas o notas que cubrían como el trabajo. Y pues entendemos que mucho de estos temas también tienen que ver mucho con tu propia vida, ¿no? En Cuba. ¿Crees que nos puedas contar un poquito Sí. al respecto de esto? Vale, sin entrar mucho porque, o Sí, sí, sea, claro, si no quieres ponerte si político, tiene, no, si no es tiene, problema. no, exacto. No, no es por ese motivo, sino porque Ardan al final es una serie de fantasía y está hecha así. Y aquí Claro, claro. hay un problema muy común y es que todas las, ¿cómo decirlo? Todo el arte, sobre todo audiovisual, por algún motivo tiene que estar politizado, ya sea para bien o para de un bando o del otro. Realmente me da igual. Ardan es como tal una serie de fantasía. Obviamente está influenciada por su contexto porque es imposible que quede algo que no esté influenciado por el contexto en donde uno vive. Exactamente. Pero eso realmente no es una historia política. Me da mucha tristeza en los posts que hemos subido que la gente quiera verlo así o que la gente, ¿sabes? Que vea algo precioso, unos animados, unos muñequitos que son muy infantiles a la vista y que automáticamente pienses en eso, ¿sabes? Que estés tan sesgado que no puedas ver más allá de eso y que no puedas Sí. disfrutar de la ficción. Eso me da mucha tristeza. Entonces, Sí, eso. sí, Obviamente sí, sí. está influenciada mucho por el contexto. Sí, O claro. sea, lo que te digo contento. Sí, a mí me encanta también esa perspectiva que tienes porque creo que a veces cuando pensamos, y es algo que hemos platicado con otros artistas de Latinoamérica y de otras partes del mundo, ¿no? Ujú. A Ujú. veces cuando el resto del mundo ve hacia nuestros países, digo, también en México estamos llenos de problemas que de alguna manera pues también inspiran, ¿no? A lo que hacemos, que de alguna manera nos incitan a narrar las historias que narramos. Pues la gente está acostumbrada como a tener una opinión como, o una visión sesgada, ¿no? Reduccionista de lo que Ujú. somos, ¿no? En este caso entiendo completamente y lo entiendo por todo el contexto histórico-cultural que tiene Cuba, que a veces la visión que puede haber pues de tu lugar de origen puede ser muy reduccionista, ¿no? Pero al mismo Exacto. tiempo me parece muy interesante y me parece muy valioso esto que dices de que, pues, toda obra, por más que quieras evitar darle un tinte político, finalmente la influencia de cómo creciste va a estar ahí, ¿no? Y, y me agrada mucho que lo hayas dicho y que lo hayas aclarado porque sí me parece em, sí me parece que se puede dar una lectura como errónea, ¿no? De lo que quieres pretender lograr, pero me gusta mucho Ujú. que defiendas mucho el decir, ok, es verdad, hay cosas que suceden en mi día a día que obviamente voy a ilustrar, ¿no? Porque al final, pues el arte se trata de esto, ¿no? De expresar todas estas inquietudes que tenemos
como seres humanos y expresarlas a través del arte, ¿no? Y tú decides expresarlo a través de, como dices tú, estos muñequitos, estos personajes tan bellos, tan fantásticos. Pero al mismo Exacto, o tiempo, sea, es imposible contar una historia, y más si es personal de cierta forma, y que no refleje parte del contexto. O sea, no hay manera de hacerlo. sí, sí, Entonces sí. eso, respondiendo a tu pregunta, sí está influenciado obviamente en cómo se vive. La idea como tal de la destrucción del mundo nació un día de eso. En Cuba suelen darse apagones generales, que son apagones donde se apaga todo el país. Y nada, estás 1 o 2 días, 3, sin luz y sin conexión. Y nació en ese periodo de tiempo. En esa incertidumbre era la primera vez o la segunda vez que pasaba. Y como que uno veía que se largaba y que se alargaba y que se alargaba y no sabía cuánto tiempo iba a durar. Y como en esa incertidumbre de no saber cómo está la gente, de no poder llamar, de no poder tener conexión, pues en medio de todo eso fue como que nació la idea de, ok, ¿qué tal si este mundo que estamos construyendo, que es precioso, se destruye? Lo destruimos. Y a partir de ahí empezamos a contar eso, porque también es como ese sentimiento de estar en un lugar que te gusta muchísimo y que sabes que no tiene solución, de cierta forma. Sí, sí, sí. Wow. Me encanta tu perspectiva, Joan. Me gusta mucho cómo relacionas pues tu obra con tu propia vivencia, ¿no? Y aparte cómo lo expresas sin ser demasiado explícito, Sí. lo pones ahí, ¿no? No, y que aparte, o sea, a pesar de estar como obviamente influenciado, pues, se nota que sí quiere estar como aparte, pues, o sea, que es un mundo completamente distinto, ¿no? Y creo que, y justo eso de que dices que las personas no ven más allá, pues creo que siempre ha sido como un tema con la animación, ¿no? Porque creo que las personas siempre han visto como la animación como algo infantil cuando pues existen obras pues demasiado profundas hechas en animación y justo el mismo Guillermo del Toro pues lo dijo pues Ujú. que pues la animación no es como un una categoría, ¿no? Sino es como otra forma de Sí, decirlo, obvio, otra es forma de un hacer medio. arte, ¿no? Pues sí, personalmente la animación la he encontrado ser como el medio más libre que existe, porque puedes hacer literalmente cualquier cosa sin importar de presupuesto, sin importar limitaciones. Siempre que tengas una idea y una forma de contarla, pues puedes hacer todo lo que desees. Sí, justo creo que eso es lo que a mí y bueno, también supongo a Andrés, como que es lo que siempre nos ha gustado como de la animación, ¿no? Que creo que no tiene límites en la forma de expresar. Creo que cuando haces algo en animación, tienes cosas que solamente funcionan ahí y que, o sea, no hay forma como de hacer que eso sirva como en live action. No lo sé. Exacto, sí. Es muy difícil traducirlo a otro medio. Sí, Es que la animación también es un medio tan exagerado sí. que es así por naturaleza, porque nace la exageración y nace de eso, de exagerar los movimientos, las expresiones, de buscar formas de retratar lo que uno vive por hacerlo divertido y hacerlo vistoso. Y si eso se traduce literalmente al live action, pues queda mal. No, son medios muy diferentes. Sí, sí, claro. Y creo que justamente en eso es lo que falla muchas veces, ¿no? Cuando se intenta adaptar una obra que originalmente estaba, por ejemplo, en un formato animado o, por ejemplo, en un videojuego. Cuando se trata de adaptar a live action, pierde, ¿no? Esa esencia completamente. Y por eso es que creo que también la animación merece el respeto que merece bastante respeto, ¿no? Precisamente porque al ser un medio de expresión tan distinto, por más que hayan elementos comunes entre el hacer audiovisual, por ejemplo, live action, entre hacer otro tipo de audiovisuales, finalmente la animación tiene su propio lenguaje, tiene su propio ritmo, tiene su Sí, tiene propia, sus propias hasta reglas y su diversidad. forma. Claro, claro, hasta su propia diversidad de estilos, ¿no? Porque Sí. uno puede pasar desde el rotoscope
hasta la animación 3D, hasta la animación mezclada, ¿no? Híbrida. Esta animación Sí. híbrida, exactamente. Sí, entonces a mí me parece como riquísimo, ¿no? Y por eso también ver al Dan me parece riquísimo, al menos en el eh, pequeño, como en estos pequeños materiales que hemos visto, porque Ujú. eh, hay, hay un, hay un 3D ahí evidente, pero que luego justamente, ¿no? Se parece mezclarse con estos escenarios pues, con estos fondos como más dos dimensionales, y que además con este estilo cel shading que siempre ha sido característico por simular este 2D dentro de personajes 3D. Y esta animación, no sé si es lo correcto decir que esta animación pues a 2, de que a lo mejor no va a los 24 frames, que va a lo mejor a 16, a 12, a A 8. 12. A Sí. Sí, sí, 12, a sí. 12, va a 12. Ok, justo como en el anime, ¿no? Es 12 y a veces incluso un poco menos en dependencia de la escena. Pero sí, suele ir a 12. Sí, 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 sí. Es increíble. Son justamente estas reglas que parecen romperse, que obviamente no Sí. podrías grabar en live action a 12, a 8 frames, a menos que quisieras algo muy estilizado, pero que en animación funciona perfectamente, ¿no? Dependiendo del contexto, la energía, el ritmo que le quieras dar. Pues S- sí, yo empecé a hacerlo a 12 principalmente por una razón estilística. Me gustaba más cómo se veía a 12. Me gustaba que se viera como snappy, que no se viera fluida en sí, que eso le daba Sí. más como un sentimiento de que es 2D. Y realmente sí, o sea, ojalá se viera como que es 2D, que no se notara tanto en 3D, es como el objetivo. Pero sí, eso también es una limitación, por ejemplo. No poder hacerla entrar en 2D y tener que utilizar el 3D como para suplir eso. Pero igual, pues creo que es demasiado difícil, ¿no? O sea, producciones como, por ejemplo, actualmente hacen mucho como en el anime, utilizar como estos esqueletos Ujú. para hacer en 3D, pero como que funcionen en 2D y aún así se nota, ¿no? Bueno, al menos yo lo noto mucho, por ejemplo, no sé, en Jujutsu Kaisen o X-Men 97 que se ve como son modelos 3D, pero son 2D y aún así como que lo notas, ¿no? Y no sé, Sí, últimamente el anime está usando mucho 3D, está Doro, que es completamente un 3D y es sí, preciosa. Pero sí, eso sí. depende. También lo que se suele usar mucho en anime son los fondos en 3D y luego se dibujan encima los personajes en 2D. Nosotros estamos haciendo Sí. lo contrario, básicamente. Sí, 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 justo. Incluso recientemente pasó con este como revival que hubo de un show más. Se nota como este cambio de animación que a pesar de que son como los mismos diseños y todo, se nota como el cambio de, pues como, ¿cómo decirlo? Como de trabajarlo, que ahora son como estos modelos como esqueletos en 3D y aún así se nota, ¿no? Y no sé. Sí, son los. No sé si son en 3D exactamente los modelos, creo que son 2D, pero sí tienen tienen como un esqueleto. O sea, funciona igual que Sí. que la animación 3D por esqueleto, pero está hecho en 2D. sí, 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 sí. Tienen pues sí, ¿no? El rigueo, pero funciona como nada más como uniendo como Ujú. estos Pero fragmentos, ¿no? eso es De cuerpo. bastante viejo, eso viene desde la animación Flash. Se usaba ya como esta animación por esqueletos en sí. Quedaba bastante mal, quedaba peor, pero bueno, se Sí, ha sí. perfeccionado y hay muchos software actualmente que lo hacen. O sea que está Mojo, en Toon Boom Animation creo que también se puede hacer, pero sí, sí, sí. En Blender se puede hacer, en Blender se puede hacer como hacer ex- modelos planos que solamente se ven en 2D, pero que tienen Ajá. esqueletos. Ok. A mí, por ejemplo, ahorita están hablando de cómo en algún tiempo esta animación reguiada, que es verdad, ¿no? Que viene desde el Flash, pues Sí. se veía un poquito, pues, no vamos a decir mal, pero sí, no, carecía de esta expresividad, ¿no? Que luego tenía la animación como más tradicional, Sí. cuadro a cuadro. Pero finalmente creo que esas herramientas están ahí para quien las necesite tomar, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, Joan, en su caso de ti, de tu equipo,
creo que las herramientas que tienen a su disposición las están aprovechando de la mejor manera posible, porque sí, Muchas gracias. repito mil veces, lo voy a decir mil veces, pero no se nota que es un trabajo de un equipo pequeño. O sea, ves el encuadre, ves las ilustraciones de los fondos, ves a los personajes moverse, Sí. el framing, la composición y La todo. composición, sí, no. Sí, todo grita que es una producción con más personas, ¿no? Y eso es mucho mérito, la verdad es mucho mérito. Es que bueno, al final eso para nosotros fue lo más sencillo. O sea, toda esa parte visual, a los dos venir del diseño y venir de la ilustración, etcétera, pues como que todas esas cosas de composición y tal, como las tenemos ya en el subconsciente. Yo muchas veces incluso pienso las escenas más por las imágenes que por la continuidad en sí del guión. Y construyo el guión a partir de eso, de me imagino esta imagen y esta escena quiero hacerla porque me la imagino. Y busco después la forma de encajarla dentro de la historia, dentro del guión, etcétera. Sí, claro, claro, claro. Que también creo que es un método que es como más... es un método a lo mejor no vamos a decir la escritura, pero de a lo mejor narrativo que pues es más propio de la animación, ¿no? Poder empezar Sí, a estructurar algo narrativo a través de la animación más que a través del guión, ¿no? Bueno, sí, se decía también que Miyazaki lo hacía como que primero hacía los storyboards y luego, o sea, que antes de terminar el guión, pues ya iba a estar haciendo los storyboards y haciendo como la animación. Adventure Time también tenía la forma de escritura de Adventure Time, era muy extraña. Ellos tenían, no tenían escritores en sí, tenían gente que hacía storyboard. Y pues los storyboarders eran los que hacían las historias. Tenían como un escritor en jefe que daba como las ideas, las directrices de qué va a pasar en cada capítulo. Y pues ya el que hacía el storyboard también hacía la historia del capítulo y como lo iba desarrollando. ok, yo no lo sabía, lo desconocía por completo. Interesante. Bueno, perdón por el corte tan abrupto, yo estoy disfrutando un montón la conversación, pero pasamos la marca de los 30 minutos, entonces vamos a ir a un pequeño intermedio y pues regresamos con un poquito más de Joan y su trabajo y Aldán y compañía, ¿no? Todas las cosas increíbles que nos está contando ahorita. Tengo muchas ganas de seguir escuchando más, pero lo veremos después de ese intermedio. Mi nombre es Andrés Hernández, estoy aquí con mi co-host Iván Manzanilla y esto es El Vacío FM. Y estamos de regreso en El Vacío FM. Mi nombre es Andrés Hernández, estoy aquí con mi co-host Iván Manzanilla y seguimos con Joan Ilustrash, que nos estuvo hablando en el segmento anterior sobre un poquito de cómo nace Aldán, sobre este mundo de fantasía postapocalíptico con estos colores tan vibrantes, tan hermosos y nos contó un poquito pues justamente de las técnicas de animación que estuvo empleando o que ha estado empleando para su creación. Y hay quisiéramos ahondar más en el proceso creativo, tanto de Aldán como para el resto de tus trabajos, pero hay una duda que a mí me quedó Ujú. como muy, muy marcada desde ahorita el segmento anterior, que era justamente trabajar con las limitaciones que van más allá a lo mejor del equipo que puedan tener o el presupuesto que puedan tener. Pero, por ejemplo, mencionabas hace rato cuando estábamos hablando del contexto social, los apagones, ¿no? Y esta cuestión como de estar como en un lugar un tanto más aislado, ¿no? Donde a lo mejor también conseguir estos recursos son complicados, donde al menos yo no sé cómo se incentive el arte en tu país. Aquí en México es medio complicado. Entonces, hay muchas limitaciones que salen de nuestro control, ¿no? Por más que podamos intentar recaudar, por más que se nos intente apoyar, hay muchas cosas que salen de nuestro control. Y a mí me ha impresionado que el trabajo que han logrado, lo han logrado en, si no me equivoco, menos de 2 años, casi 2 años. ¿Cómo ha sido trabajar con esas limitantes, Sí, Joan? Cuéntanos. pues complicado. La mayor limitante es el tema de los apagones, definitivamente, porque bueno, hay tiempos en que están, no sé, 30 horas sin poder trabajar
porque no puede, porque no hay electricidad y no puede, no hay de otra. Y entonces eso es lo que más complica el proceso en sí. Fueron 2 años, entre muchas comillas, 2 años desde que se empezó a hacer los personajes, la idea, etcétera. Pero como Ok. tal, el primer capítulo, la versión actual, lleva un poco más de 6, 7 meses, 8 meses, como mucho. El resto fue Ok. hacer guiones, deshacer guiones, empezar a animar, deshacer toda esa animación, etcétera. Hasta que se dio con el producto que estamos haciendo actualmente, pues fueron eso, unos 7, 8 meses. Que es relativamente poco, ¿eh? También. Sí. Sí, sí, sí. Y, y, Es y, y que, pu- Ujú. Sí, adelante, adelante. ajá, bueno, nada, eso, que la animación en sí estaba pensada de una forma muy, como que ahorrar tiempo. Como hay muchos personajes, pero salen poco o tienen pocos movimientos, o a lo mejor guardar las escenas con mucho impacto y con mucho movimiento para escenas que lo necesiten. O sea, como guardar la buena Sí. animación para escenas que necesiten esa buena animación. Ok. Porque, por ejemplo, en el mismo teaser se puede notar de que hay muchas escenas que son simplemente los fondos dibujados y que la animación pues está muy limitada así. Y por eso también bebe mucho el anime, que el anime al final al ser algo que se hace Sí. semanalmente, pues se utiliza mucho esas técnicas y pues de ahí también Sí, sí gusta usamos mucho como eso. en la animación, ¿no? De que a lo mejor como en Invencible o justo en el anime, este hecho de como guardar como estos recursos para escenas como más Ujú, clave, ¿no? Como en las peleas o no sé, secuencias como más trabajadas, ¿no? ujú. Sí, exacto. Eh, es eso. También por eso va a salir primero como una miniserie y luego si después de hacer se haga una película, porque hay muchas escenas que queremos hacer y muchas cosas que quisiéramos mejorar, pero que si queremos que salga no es imposible. Tenemos que hacerlo primero así que salga y luego ya si se puede mejorar, pues se hace. Claro, claro. ¿Y tienes pensado que el corte, vamos a decirle, el corte de miniserie sea exactamente igual al corte final que tenga como película? Bueno, es decir, No, am, la película no me sacar, imagino que no, va a no, no. tener... Ah, ok, entonces no es solamente como juntar los episodios, sino que también va a haber cambios en a lo mejor pulir más ciertas escenas o así. Exacto, pues la historia y todo sería lo mismo, lo que cambiaría sería eso. La distribución de algunas escenas, pues darle otro ritmo a lo mejor, y eso, pulir todo lo que se pueda pulir y añadir muchas escenas que queramos hacer, pero que por más tiempo, pues no da. Ok, ok, ok. Y ¿cómo has visto la respuesta justamente de todo el proyecto? Te digo, yo he visto que está bastante documentado, o al menos recientemente. Sí. He visto una respuesta Mm. increíble de la gente. Incluso hace rato nos comentabas que tuviste mucha participación de gente que estaba en el casting, ¿no? Eh, ¿Esperabas este tipo de respuesta de la gente cuando empezaste a trabajar en el proyecto? ¿O cuando lo publicaste, por ejemplo? No, para nada. A ver, obviamente uno siempre espera que vaya bien. O sea, Sí, claro, esperarlo sí Sí. lo esperaba. Tenía, como que tenía la esperanza de eso y mucho más. Pero siendo realistas, no pensé que fuera, por lo menos tan rápido. Pensé que iba a ser un proceso mucho más lento, llegar a tanta gente y que tanta gente se interesara. O sea, creo que lo más importante no ha sido en sí los números que haya visto la gente, etcétera, sino la gente que se ha acercado y como que nos ha preguntado, que se ha interesado en ella, gente que quiere trabajar en ella, gente que, eso mismo del casting, lanzamos el casting de voz para personajes que los actores que tenemos tenían que hacer muchos personajes en sí, etcétera. Y como se dio la Ok. oportunidad de que llegamos a más gente, pues dijimos, vamos a hacer un casting para estos personajes que están como, que los actores están repetidos, pues que, pues eso, para llenar esos huecos. Y el casting fue impresionante, hubo muchísima gente muy buena. Y eso, mucha gente también queriendo ayudar con la animación, queriendo ayudar con todo el tema de 3D, etcétera. Pero bueno.
La idea es mantener el equipo así hasta que haya presupuesto para pagarle a la gente. Porque no quisiera, o sea, en momentos que alguien se compromete a trabajar en esto, pues yo le tendría que exigir y me es un poco incómodo tenerle que exigir sin haberle pagado. Por mucho que esté su interés y por mucho que quiera ser partícipe, pues no lo veo correcto. Sí, 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 claro. Sí. Que pues también es entendible, ¿no? Creo que cuando trabajamos en proyectos independientes y cuando trabajamos en proyectos independientes de otras personas, normalmente pues existe esta solidaridad, ¿no? Este pacto más Ujú. entre Mm. creativos, donde entiendes que a lo mejor pues no va a haber una remuneración económica porque sabemos que no siempre se Ajá. Ujú. puede, que no siempre es posible y es algo que pues tenemos como muy presente, ¿no? Por más que a lo mejor nos gustaría que se nos remunerara por algo o que se nos remunerara apropiadamente, pues existe este pacto luego, es cuando tienes ese compromiso con el proyecto y creo que es algo que también es bastante enriquecedor porque finalmente habla más de hacer las cosas por pasión que por dinero, ¿no? Y más en estos Sí. proyectos independientes donde creo que pues la pasión lo es todo, ¿no? No, y realmente sí es, o sea, es entendible, pero, o sea, después estudiando más y como metiéndome más dentro del nicho, la animación indie, etcétera, es muy común, pero para nosotros que no nos solemos relacionar tanto como con eso, que somos más como en un entorno muy cercano, pues es más difícil. Por ejemplo, los actores de voz, casi todos, creo que todos, si no me equivoco, eran gente igual del sector creativo, ya sea diseñadores o ilustradores, etcétera. Y todos de cierta forma eran como amigos nuestros. Entonces, como es entendible que ellos quisieran como apoyarlo desinteresadamente porque les hacía ilusión. Pero ya luego meten más personas que realmente no conocemos, o sea, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es un poco difícil. Sí, y no, y pues creo que sí es muy normal. O sea, yo creo que justo en este medio de hacer como este tipo de proyectos y así, creo que es muy normal como eso, ¿no? Pero también creo que es como un lado bueno porque te ayuda como a acercarte como a este tipo de personas que piensan igual que tú, que tienen como esta misma visión como acerca del arte. Y creo Ujú. que para mí eso enriquece aún más el proyecto. Pues sí, claro, al final siempre tener visiones diferentes de la tuya es bueno, ya sea porque o te aportan ideas que a ti no se te ocurren, o hacen, a lo mejor te aconsejan hacer una escena de una forma que tú no se te ocurre hacerla. Pero eso, en el futuro sí, obviamente nos gustaría ampliar el equipo, sobre todo porque eso nos permitiría hacer más cosas. Sí. Sí. Y hablando de equipo creativo, Joan, me gustaría saber la relación que tienes con tu equipo creativo. Digo, al ser solamente 3 personas, imagino que este proceso creativo se convierte en algo muchísimo más íntimo, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, Iván y yo somos colaboradores cercanos para muchísimos proyectos desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, tenemos una conexión ahí de ideas creativa que, Sí. pues creo que se convierte pues en una química también muy interesante de trabajo. Entonces, creo que cuando tienes un equipo tan pequeño, luego esta relación de creativa y de trabajo se vuelve distinta, ¿no? Dinos un poquito de cómo es el trabajo, ¿no? ¿Cómo es trabajar con, si no me equivoco, me habías dicho que estabas trabajando con una ilustradora y con un animador solamente? No. O sea, somos tres personas, en el sentido somos yo animando, dirigiendo y guión, Angélica, que es mi pareja también, y es como guión, ilustración, diseño de personajes, etcétera. Y luego Ok. tenemos a uno que es mi mejor amigo, que es el que hace la música, que es como Oh, la ok. otra pieza de eso. Pero bueno, como tal haciendo todo lo que es a nivel visual somos nosotros dos. Tenemos colaboradores que nos ayudan en diseño de personajes, más colaboradores que nos ayudan también con la música, etcétera. Pero como tal, lectores somos nosotros. Ok, ok. ¿Y, y cómo es? ¿Has trabajado en algún momento en algún proyecto similar con equipos más grandes o es tu primera vez haciendo algo parecido a esto?
Para nada. Creo que es la primera vez trabajando, sí. O sea, trabajando en equipo es la primera vez. Siempre suelo hacerlo, o sea, las animaciones personales y tal, suelo hacerlo yo solo. Ok, ok. Y eso, o sea, trabajar es muy fácil. Nos Sí, hacemos sí, supongo como, que al ser como un equipo más pequeño, pues no tienen como, no es como tanto trabajo, pues el estar como a lo mejor delegar pues tareas o algo así, ¿no? O sea, para ponerse más de acuerdo no es como tanto trabajo, ¿no? Supongo que también como por ese lado es como una ventaja, supongo. exacto. Y no sé, al principio a mí me costaba mucho eso, delegar como las tareas. Pero con el tiempo fui aprendiendo y ahora no puedo dejar de hacerlo. Ojalá pudiera delegarlo todo. Sí, sí, sí. Y, Pero y, sí, po- y- y es muy sencillo. Como ajá, dato curioso, por ejemplo, Angélica, que es la que hace los fondos y tal, no ve anime y no ve nada del anime. Y ella fue la que se fue ok. adaptando como al estilo que ya tenía Dan, etcétera, y lo fue construyendo a partir de ahí, bueno, de las referencias. Y ya llega el punto en el que le digo, necesito esto y me lo hace solo, ¿sabes? Sin tener que, ni siquiera tengo que consultarlo. Ok, y por ejemplo, ahora que nos dices pues como que como prácticamente todos se tuvieron que ir como pues adaptando y así, o sea, que yo quisiera también saber como, eh, ¿cómo ves esto de, o sea, mm, qué versión de ti empezó Aldan y por ejemplo, qué versión de ti es ahora, ¿no? Después de estar trabajando en Aldan pues estos años pues. Pues lo que más ha cambiado supongo que ha sido la forma de enfrentarme a un proyecto así. O sea, que no tenía nada de experiencia. Como dije antes, no sabía animar tampoco. Y fue como empezarlo a hacer por cariño, por querer contar algo, por querer contar como esta historia, pero realmente se me escapaba muchísimo de las manos. Y fue como eso, empezar a estudiar, empezar a entender cómo funcionan este tipo de producciones, por qué existen las fases que existen, o sea, por qué la pipeline es importante seguirla. Sí, Y sí, eso, sí. supongo que lo que más ha cambiado desde que empecé hasta ahora ha sido eso, como cómo afrontar este tipo de trabajos, de cierta forma. A nivel personal, pues es lo mismo, sigo teniendo las mismas influencias, sigo bebiendo lo mismo. Sí, 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 claro. Te has profesionalizado, pues, has empezado a meterte de lleno por completo en, no solamente en el universo de Aldan como proyecto de animación, sino también en Aldan como una obra, ¿no? Que está próxima a publicarse, donde ya están trabajando diferentes, pues, donde van a estar trabajando también otras personas, una obra que se pretende publicar, entonces se convierte en algo que, pues, va más allá de solamente ser como tu obra artística, ¿no? Ya también Personal, se ¿no? Sí, convierte sí, sí. en, sí, se convierte en un proyecto que pretenden sacar al mundo, entonces, Sí, imagino que pues fue muy sí. chocante, de hecho, el día de como de sacar el teaser. Lo subimos dos veces, de hecho. Cosas de redes sociales de que pones un caption y el que le va mejor. Bueno, lo subimos una vez y el primer día sí tuvo bastante alcance para lograr nuestras cuentas. Y nos sorprendió bastante todo el alcance que tuvo y fue como un momento de decirte, vale, ahora esto es como algo real, ¿sabes? Como ya lo estamos haciendo, ya va a salir. Ahora sí es el momento de apretar y de terminarlo y todo tiene que salir bien. Sí, Y sí. luego subimos el rate de nuevo y eso fue una explosión, fue surrealista y eso sí no lo esperamos para nada. Ok, y sí, también creo que eso también es como un punto como de partida para todos, ¿no? O sea, creo que el hecho de que siempre, no sé, estamos platicando, ahora que nació pues como lo del vacío, como está platicando, no, pues hay que hacer esto, ¿no? Pero hasta el momento en el que pues a lo mejor estuvimos contactándote o contactando a más personas fue cuando realmente como que dijimos, ok, esto pues es real, ¿no? Y pues hay que hacerlo y no soltarlo incluso, ¿no?
Sí, 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 ya está pasando. Sí. Exacto. Es como un choque, pero es bonito, es como que lo que estabas pensando pues ya se está haciendo, Sí. como materializar la idea. Sí, y que además ya cuando ya tiene forma, justamente tus esfuerzos ya no van tanto a la parte de pensarlo, de crearlo, sino en la forma de cómo mantenerlo a flote, ¿no? Mantenerlo. Y mantenerlo a flote, Sí, obviamente, exacto. con toda la pasión, con toda la creatividad, pero intentando hacer que, pues, en cuestión de trabajo, de tiempos, pues también sea lo más óptimo posible, ¿no? Y es complicadísimo, la Sí, verdad es que es exacto. Tú complicadísimo. puedes tener, puedes tener toda la ilusión del mundo y tratar de que quede bien, pero es muy difícil gestionar los tiempos, es muy difícil gestionar los recursos, es muy difícil materializar las cosas en sí. Por eso todo proyecto y todo tiene mucho mérito. Siempre que algo venga de eso, de la idea, de las ganas genuinas de hacer algo, de crear algo, dar vida a algo en el mundo, es como que tiene mucho mérito. Sí, sí, sí. Sí, es un mundo completamente distinto. O sea, a pesar de que se habla de la misma obra, se habla del mismo trabajo, el mismo producto. Bueno, no me gusta decirle producto, realmente intento como evitar decirle producto a una obra, ¿no? A un trabajo artístico, porque pienso que también se reduce, ¿no? Pero bueno, finalmente es una producción, ¿no? Entonces, hablar de, vamos a decirlo en tu caso, ¿no? Aldan a nivel creativo, a nivel narrativo y Aldan a nivel producción son dos mundos completamente distintos, ¿no? Que tienen que coexistir, pero que al final la forma de llevarlo Ujú. son separados, ¿no? Por completo, son dos mundos distintos. Sí, completamente. Y eso también, supongo que eso es lo que menos experiencia tenemos, como saber llevar una producción, como hay que hacer un pitch, hay que hacer un trailer que sea llamativo, hay que hacer posts de redes sociales que funcionen bien. Toda Sí, esa sí, sí. parte es como es mucho más tediosa, pero bueno. Sí, sí lo es. Sí Sí. lo es completamente. Pero es parte de. Sí, pues sí. Y, por ejemplo, yo tengo, Sí, también no como sé, que una duda. se tiene un poco como demonizada toda esa parte. Y también es Sí, divertida y también es como interesante buscarle el gancho que mejor funciona y al final el contenido es el mismo y mientras el contenido sea bueno y el contenido funcione, al Sí, sí, final eso sí. lo que estás haciendo es buscar una forma de presentarlo. Y eso también como tiene su trabajo detrás. Sí, claro. sí. Yo tengo una duda, porque creo que actualmente estamos viendo como ¿cómo se dirá? Como este nacimiento de artistas. Y yo quisiera saber, o sea, lo vemos, por ejemplo, apenas nos enteramos que se está haciendo igual como un anime como independiente aquí en México. Lo vimos, por ejemplo, en Argentina que salió también una serie, creo que en HBO. Sí. O sea, ¿cómo percibes como todo este nacimiento de artistas o no sé? Bueno, e- en sí en la animación como tal, lleva ya mucho tiempo la animación indie como siendo un nicho muy, 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 muy grande. Está Estudio Ghibli, que es como Ghibli, no, perdón, Estudio Glitch, Sí, sí, que sí. es Ah, ok. como la Sí, sí, meca de la sí. animación, de la animación indie, que tiene muchos pilotos de millones de visitas, etcétera. Pero aparte de eso, es como un submundo, esa es como la animación indie mainstream. Bajo de eso hay Sí. como un submundo de animación indie, donde hay mucha gente que a lo mejor no llegan a las 1000 vistas y son productos impresionantes. Te recomiendo mucho, me gusta mucho una que se llama Big Shot and Friends. Es muy, muy, muy buena. Es como una de las series que me dio ganas a mí de hacer una. Y eso no tiene tanto reconocimiento a lo mejor. Y hay muchas. Luego, a raíz de esto, como también he visto muchas latinas, está Sí, sí, sí. Gorgonetas, que es argentina, Sí. que es un proyecto igual que lleva muchos años, que es el de Gastón. Está Electro Andes, que es argentino también, es como un anime argentino. Está Tiempos Difíciles, creo que se llamaba la mexicana,
que salió ahora en Annecy, y eso. La Sí, animación en general indie como que está teniendo mucho auge, y a sí. nivel latinoamericano también. De hecho, creo que, por ejemplo, la en Estudio Glitch tiene mucho público latinoamericano, más que europeo y más que anglosajón. El público latinoamericano de Glitch es inmenso. Sí, Y entonces eso yo. eso es cuestión de tiempo de que salgan más animadores de aquí. Sí, sí, sí. Eso que dices, yo creo que es como bien importante, ¿no? Yo no sabía que había tantos animadores en Glitch que fueran latinos, ¿no? O mexicanos también en este caso. Am, y no lo sabía y me parece, pues, hasta inspirador, ¿no? Porque también concuerdo contigo. Por ejemplo, hablando de Glitch y en el caso de cómo le fue, por ejemplo, con Digital Circus, ¿no? Que se fue al cine, generó Ujú. más ganancias en taquilla que películas de Hollywood, ¿no? Pero, pero igual concuerdo mucho contigo, ¿no? Esa es como la punta del iceberg, realmente. Pero mientras más Sí. vamos bajando, encuentras estos festivales donde se pitchean luego, pues estos animatics, te puedes pasear por YouTube, o YouTube, Vimeo, o cualquier cosa, o hasta TikTok, ¿no? Y Sí, encuentras un montón de Dailymotion. propuestas. Sí, 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 encuentras un montón de propuestas independientes por todos lados y realmente te das cuenta del nivel de creatividad que hay en Latinoamérica, ¿no? Bastó solamente con ver los reels de Instagram un día y encontramos al Dan, entonces. Sí, Entonces, realmente estamos llenos de un potencial, ¿no? Latinoamérica está lleno de gente, tanto de animadores como gente que está interesada en la animación. creativa. Sí, 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 sí. Mismos nosotros, ¿no? Nosotros no, la verdad, no somos animadores, para nada. Pero sí. también quisimos hacer nuestro pequeño, pues, proyecto, ¿no? Inspirado pues, en todo eso, ¿no? Que nos inspira y que nos gusta. Que nos gusta. Entonces, sí, sí, sí. Estamos de full con esto Es que de al que final hay mucho. la gente de Latinoamérica tiene como que mucho este paralismo geográfico y como que nos autoconvencemos a nosotros mismos de que no, pero al final una nacionalidad no define tu talento ni define qué puedes hacer. Por ejemplo, hay un chileno que trabaja que es animador y que tiene que- animador de anime y que tiene escenas de anime súper locas y es chileno. Y así hay Ok, sí, sí, muchísima sí. gente trabajando en el anime de forma remota. Sí, sí, justo, ¿no? O sea, por ejemplo, está Cruz Contreras, pues, que pues que ha trabajado en un montón de películas, no nada más como de animación, sino como en VFX y así, que pues él es Sí, mexicano y está viviendo en Canadá, pero su trabajo lo hace de vía remota para Estados Unidos, entonces como que eso está muy loco. sí, Y tú, exacto. yo. También hay muchos estudios que funcionan como enlace entre la industria y como el freelance, de cierta forma, que son estudios relativamente pequeños, pero que igual hacen como muchas animaciones, etcétera, y que lo que hacen es subcontratar artistas para producciones que luego pueden terminar en Netflix o que pueden terminar como en distribuidoras grandes. Sí, sí, sí. Es una industria enorme, ¿no? Finalmente es un monstruo enorme Sí. de mentes trabajando en cosas, pues, Ujú. muy interesantes. A mí me interesa mucho y más porque ya estamos llegando al final de. Yo sé que este es un episodio un poquito más cortito por cuestiones de tiempo y logística y distancia. No Sí. podemos hacerlo más largo, ¿no? Pero quisiéramos saber, Joan, ¿qué ves más allá? ¿O qué es lo que ves en el futuro? Yo sé que es muy incierto, Sí. pero después de Aldán, después de terminar, pues, todo lo que pretenden lograr con su proyecto, ¿te ves haciendo más animación? ¿Te ves empezando algún colectivo, algún grupo? ¿Te ves siguiendo haciendo más proyectos animados con ese estilo? ¿Qué te gustaría hacer después de Aldán? Sí, definitivamente seguiría con la animación.
A lo mejor de otro estilo. Tengo varias cositas pensadas más simplificadas, como historias más cortas, etcétera. Pero sí, me interesaría seguir en animación. Yo también probar otras cosas. Me gustaría probar cómics, por ejemplo. Me gustaría probar videojuegos. Me gustaría probar Ok. muchísimas cosas, pero bueno, como foco seguiría haciendo animación. Sí, claro, pues esperemos que, yo de todo corazón pues espero que en algún momento pues te logres aventurar en todo esto, ¿no? Yo sé que a veces los tiempos no son los más adecuados, yo sé que a veces las Sí. condiciones tampoco no son las más adecuadas y todos vivimos estos altibajos, ¿no? De repente, pero creo que, digo, te deseo de igual, ¿no? De todo corazón que lo puedas lograr y que sigas con esa motivación y con esa pasión, ¿no? Tú y todo tu equipo y todas las personas que están trabajando contigo en este momento. Pues muchas gracias. Se intentará. Se intentará Sí. seguir. y, y, y hay algo que, bueno, antes de despedirnos, no sé si Sí. quieras, primero que nada, pues, no sé, algún mensaje que quieras dejar al público. Al Nosotros público. pretendemos que esto llegue pues artistas de todo tipo, algo que les Sí. quieras decir y además quisiéramos que esto es algo que también nosotros como que tenemos como una temática frecuente, ¿no? Nos gustaría que además de tu mensaje, nos recomendaras algo. Recomiéndanos lo que tú Sí. quieras, una serie, un anime, un videojuego, lo que tú quieras Un libro, alguna ajá, canción, lo que tú quieras. sí, sí, sí. Pa- Vale. Pues, a ver, mensaje que si tienen alguna idea, pues la intenten y que hagan las cosas. A raíz de la repercusión que tuve en Teaser y tal, mucha gente me escribió como que yo también tengo esta idea, o yo que también quisiera hacer algo, y es como que hazlo, ¿sabes? Es difícil, pero si te organizas y si tienes la paciencia, sobre todo la paciencia, puedes hacerlo. Entonces eso, si tienes alguna idea, si tienes algún proyecto en mente, pues hazlo. No hay nada peor que guardarse eso adentro. Sí. sí, 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 así es. ¿Y qué recomendación nos harías? Pues no sé, tengo muchísimas cosas por recomendar. Sí, Hay sí, un sí. juego que salió hace poco que se llama Control I'm Not Coming Back, si no me equivoco. Es un juego indie de unos 40 minutos narrativo. Es precioso, lo recomiendo muchísimo. Hay un libro que se llama eh, Kafka en la orilla, de Haruki Murakami, que me gusta muchísimo y siento que tiene como, a pesar de ser un libro, tiene como unos visuales muy potentes, como que narrativamente te pinta unos paisajes y unas escenas muy potentes que me gustan mucho y que me inspiran muchísimo. Y Muy eso, no bien. sé, música, hay un uruguayo que se llama, no recuerdo el nombre, pero tiene una canción que se llama El Uruguayo es una taza de oro y me gusta muchísimo. Y eso, Ok. pues, por recomendar algo de cada cosa, un poco de cada. Ok, ok. Pues nos Sí. aseguraremos yo al menos no he Sí, jugado ninguno de los dos, ¿eh? De ninguno de los dos no, ni títulos yo. y entonces pues nos aseguraremos tanto de jugar como de escuchar. Gracias y gracias por Sí, la recomendación, suena todo muy bien. sí. Y pues bueno, Igual si, ajá. si gustas dar tus redes sociales o algo donde podamos también ver al Dan, tu trabajo en sí. Es Illustrations en los dos, en YouTube y en Instagram. En YouTube a lo mejor se le cambia el nombre y Oh. sea algo relacionado más al Dan, pero de momento es Illustration en ambos. Ok. Ok. Igual pues van a estar ahí en la descripción para que lo puedan seguir y puedan ver su trabajo, porque la verdad es para nosotros es un honor que estés aquí, porque la verdad que tu trabajo desde el primer momento en que lo encontramos, no, nos encantó. Bueno, igual ya llegamos al final de nuestro show. Muchísimas gracias Sí, por estar aquí. Muchísimas sí, gracias muchas gracias. por brindarnos este espacio. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Y, y pues nada, ¿no? Muchísimas gracias por venir aquí, por estar aquí con nosotros, Joan.
No, muchas gracias a ustedes. Y nada, muy agradecido y encantado de conocerlos. Bueno, pues este Sale. fue Illustrash. Eh, Joan desde Cuba, presentándonos al Sí. Dan. Y pues también nosotros llegó la hora de despedirnos. Gracias por escuchar otro episodio más de El Vacío Gracias. FM. Mi nombre es Andrés Hernández. Presenté aquí con mi co-host Iván Manzanilla. Y Nos vemos. pues Cuídense. nos vemos hasta luego, ¿no? Hasta este siguiente episodio del Vacío. Chao, chao.